El capitán Jake Morrison caminaba con paso firme por los pasillos metálicos de la estación Kepler. La enorme estación espacial flotaba en la oscuridad entre las estrellas, sirviendo como el nuevo puesto de avanzada de la humanidad en el sector Andrómeda. A través de las grandes ventanas, podía ver naves de docenas de especies alienígenas diferentes atracadas en los numerosos puertos de la estación. Algunas parecían insectos gigantes con alas de metal. Otras parecían cristales andantes que brillaban bajo las luces de la estación. Algunas tenían tentáculos en lugar de brazos y se movían flotando en lugar de caminando. Jake había sido capitán de la nave de exploración Nuevo Horizonte durante 3 años. Había visto muchos mundos extraños y conocido a innumerables seres alienígenas durante sus viajes. La mayoría eran bastante amigables. Querían intercambiar bienes o compartir conocimientos sobre la galaxia. Algunos eran cautelosos pero pacíficos. Otros se mantenían apartados y evitaban el contacto con otras especies. Pero últimamente, corrían rumores sobre una nueva amenaza que crecía en los confines del espacio. La almirante Lisa Carter lo había llamado a la estación para una reunión urgente. Rara vez llamaba a los capitanes de barco a menos que ocurriera algo grave. Jake la encontró en la sala de conferencias principal estudiando pantallas de datos que mostraban mapas estelares y posiciones de la flota. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado y su uniforme estaba perfectamente planchado, como siempre. Levantó la vista cuando él entró en la sala. Jake, gracias por venir tan rápido, dijo. Su voz transmitía la fuerza de la autoridad y años de experiencia en situaciones difíciles. Tenemos un problema. Uno grande. Jake se sentó frente a ella en la pulida mesa. ¿Qué clase de problema, almirante? Lisa activó una pantalla holográfica que mostraba una sección del espacio alejada del territorio humano. Marcadores rojos indicaban fuerzas hostiles que se movían por esa región. El Imperio Serian, dijo simplemente. Han estado expandiendo su territorio durante los últimos 50 años. Todas las especies con las que se encuentran tienen la misma opción, rendirse por completo o ser destruidas. El holograma mostraba planeta tras planeta marcados en rojo. Cada uno representaba un mundo que había caído ante las fuerzas apiranas. Jake contó al menos 200 sistemas conquistados. ¿Cuántas especies han exterminado? 17 que sepamos, respondió Lisa. Extinción total. Ningún superviviente. No hacen prisioneros ni negocian rendiciones parciales. Es todo o nada. Jake estudió la pantalla con más atención. Los marcadores rojos se acercaban al espacio humano con cada mes que pasaba. Y ahora nos miran. El embajador llegó ayer. Lisa dijo que es su jefe diplomático, aunque, por lo que tengo entendido, la diplomacia ceteriana suele implicar decirles a otras especies cómo van a morir. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entró la teniente Amy Rodríguez. Era joven para su rango, pero había demostrado ser excelente en la comprensión de los idiomas y costumbres alienígenas. Llevaba un bloc de datos y parecía nerviosa. Almirante, el Consejo Galáctico está listo para reunirse. Todas las especies principales tienen representantes presentes. Lisa se levantó y se alisó el uniforme. Es hora de escuchar lo que tienen que decir, Jake. Pero quiero que recuerdes algo. Sin importar las amenazas que planteen o lo que las otras especies piensen que deberíamos hacer, la humanidad toma sus propias decisiones. Caminaron juntos a través del centro de la estación hacia la cámara del Consejo. El centro era enorme, con un techo abovedado que dejaba ver las estrellas. Extraterrestres de todo tipo se movían por el espacio. Algunos con trajes ambientales, otros respirando la atmósfera estándar de la estación. Jake notó que muchos hablaban en voz baja y parecían preocupados. La Cámara del Consejo podía albergar a representantes de 50 especies diferentes. Hoy estaba casi llena. Jake reconoció a los delegados de la República de Altarion, la Federación Centauri y el colectivo vegano. Estas eran algunas de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido, pero todas parecían nerviosas. En el centro de la cámara se encontraba el embajador Beltar. Era alto, quizás de 2,4 metros, con un cuerpo que parecía estar hecho de cristal viviente. La luz atravesaba su piel transparente y se reflejaba en estructuras internas que podrían haber sido órganos o algo completamente distinto. Al moverse, emanaban tonos musicales del interior de su cuerpo. Al hablar, los sonidos eran ásperos y graduales, completamente distintos de los suaves campanillas que emitía al moverse. Un traductor traducía sus palabras a los idiomas galácticos estándar. Honorables delegados, comenzó, aunque su tono sugería que no encontraba nada honorable en la especie reunida. El Imperio Sapirano ha observado con interés la expansión de la especie humana. Jake sintió que se le tensaba la mandíbula.
La forma en que expresaba dicho interés sonaba más como la de un depredador discutiendo su próxima comida. Los humanos han establecido colonias en 47 sistemas más allá de su mundo natal. Beltar continuó. Esta expansión debe cesar de inmediato. Además, todas las colonias humanas más allá del sistema de almas deben ser abandonadas en el plazo de un año estándar. Murmú. El RSS resonó en la cámara. Varios delegados alienígenas comenzaron a hablar en voz baja con sus asistentes. Jake pudo ver el miedo en sus rostros, incluso en especies cuyas expresiones normalmente no podía interpretar. El Imperio Sapiriano ofrece estas generosas condiciones por respeto a la juventud de la especie humana, dijo Beltar. Aún no han aprendido el orden correcto de la galaxia. Les enseñaremos. Retírense a su sistema natal y podrán continuar existiendo allí sin ser molestados. La almirante Carter se levantó lentamente. Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia ella. Jake sabía que este momento determinaría el futuro de la humanidad en la galaxia. Embajadora, dijo con voz clara y firme, la humanidad agradece su advertencia. Sin embargo, respetuosamente rechazamos su generosa oferta. El silencio que siguió fue total. Jake podía oír el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital de la estación. Varios delegados alienígenas parecían conmocionados. Otros comenzaron a susurrar frenéticamente a sus compañeros. Algunos empezaron a recoger sus pertenencias como si quisieran salir de la cámara lo antes posible. El cuerpo cristalino de Beltar empezó a brillar con más intensidad. Los tonos musicales que emanaban de su interior cambiaron de tono, volviéndose más agudos y agresivos. «Declinas». La traducción hizo que su voz sonara divertida, pero Jake se dio cuenta de que no era una diversión amistosa. «Correcto», respondió el almirante Carter. «La humanidad no abandonará sus colonias. No nos retiraremos a nuestro sistema natal. Seguiremos explorando, creciendo y construyendo nuevos mundos». Amy se acercó a Jake y susurró, «Los demás delegados dicen que esto es un suicidio. Creen que acabamos de firmar nuestra sentencia de muerte». Tar levantó uno de sus brazos de cristal y la cámara volvió a quedar en silencio. «Entonces han elegido la extinción. El Imperio Sapiriano no es irrazonable. Les daremos 72 horas estándar para reconsiderar esta insensata decisión. Transcurrido ese tiempo, la Cuarta Flota de Batalla comenzará la eliminación sistemática de la presencia humana en la galaxia, empezando por sus colonias mineras en el sistema Taedi». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Su especie es joven y débil. Nunca se han enfrentado a una verdadera potencia militar. Las civilizaciones que hemos conquistado eran mucho más fuertes y avanzadas que la humanidad. Sin embargo, cayeron en cuestión de días. Esta es su última advertencia. El almirante Carter asintió con calma. «Entendemos su postura, embajador. Nuestra respuesta sigue siendo la misma». El resplandor de Beltar se intensificó hasta que era casi doloroso mirarlo directamente. «Que así sea. Cuando sus colonias ardan y sus naves sean escombros flotando en el espacio, recuerden que fueron advertidos. Una vez que el Imperio Ceteriano marca a una especie para su eliminación, no hay escapatoria». Se dio la vuelta y salió de la cámara, sus pies cristalinos resonando contra el suelo metálico. Varios delegados alienígenas lo siguieron rápidamente, aparentemente sin querer ser asociados con el desafío de la humanidad. Jake miró a los delegados restantes. El miedo estaba claramente escrito en sus rostros. Habían visto lo que le sucedía a las especies que desafiaban al Imperio Sapirano. En sus mentes, la humanidad acababa de cometer un suicidio colectivo. La almirante Carter recogió sus papeles y se preparó para partir. Mientras caminaban de regreso a las plataformas de atraque, Jake finalmente habló. «Almirante, ¿tenemos realmente un plan para luchar contra los sapirianos?» Lisa sonrió y, por primera vez desde que la conocía, Jake vio algo peligroso en esa sonrisa. «Oh, sí, capitán. Sin duda. Los sapirianos creen saberlo todo sobre la humanidad porque han estudiado nuestras naves de exploración y colonias pacíficas. Están a punto de descubrir que los humanos están llenos de sorpresas». Al llegar al puerto de atraque del Nuevo Horizonte, Amy los alcanzó. «Almirante, he estado monitoreando las comunicaciones alienígenas. Todas las especies del sector se preparan para cortar todos los lazos con la humanidad. No quieren estar cerca de nosotros cuando los sapirianos ataquen». «Probablemente sea una decisión sabia», respondió Lisa. «Esto se va a complicar mucho antes de que termine. Jake, necesito que lleves el Nuevo Horizonte a Taeti inmediatamente. El comandante Bell te espera». Jake asintió y se dirigió a su nave. Mientras subía por la rampa de embarque, pensó en sus últimas palabras.
El embajador había advertido que no había escapatoria una vez que el Imperio Sapirano marcaba una especie para su eliminación. Jake se preguntó si los zefirianos entendían que la misma regla se aplicaba a ellos. Acababan de cruzarse con la humanidad y algunos errores no se podían deshacer. Comandante Ryan Bell se encontraba en la plataforma de observación de la estación minera Taeti y observaba el amanecer sobre el campo de asteroides. La estación se construyó dentro del asteroide más grande del cinturón, excavado durante décadas para crear una próspera comunidad de mineros y sus familias. A través de las ventanas transparentes de aluminio, podía ver docenas de plataformas mineras dispersas por todo el cinturón, con sus luces centelleando como estrellas contra la roca oscura. Su segunda al mando, la mayor Kate Phillips, se acercó con un bloc de datos en las manos. Parecía cansada, pero alerta. Como siempre hacían los oficiales militares cuando sabían que se avecinaban problemas. Comandante, acabamos de recibir el mensaje prioritario del almirante Carter. La cuarta flota de batalla sapiriana está a 3 horas del sistema. Ryan tomó el bloc de datos y leyó el breve mensaje. Las órdenes eran simples y directas. Todo el personal civil debía ser evacuado de inmediato. Todo el personal militar debía prepararse para la operación ratonera. Llevaba meses esperando estas órdenes, aunque esperaba que nunca llegaran. ¿Cuántos civiles necesitamos evacuar?, preguntó. 15.000 mineros y sus familias, respondió Kate. Las naves de transporte ya están cargando. El capitán Morrison llegó hace una hora con naves adicionales del convoy Nuevo Horizonte. Ryan asintió y activó el sistema de comunicación de la estación. Su voz resonó por todos los pasillos y cámaras del complejo minero. Atención a todo el personal. Aquí el comandante Bell. Estamos iniciando los procedimientos de evacuación inmediata. Todo el personal civil preséntese en las zonas de transporte designadas. Esto no es un simulacro. La respuesta fue inmediata y organizada. Los mineros habían practicado esta evacuación muchas veces. Aunque siempre habían asumido que sería por una colisión de asteroides o un fallo del equipo, no por una invasión alienígena. Las familias recogieron sus pertenencias rápidamente y se dirigieron a las bahías de transporte en filas ordenadas. Ryan los vio irse y sintió un peso familiar en el pecho. Estas personas habían construido sus vidas aquí, entre los asteroides. Tenían hogares, trabajos y comunidades. Ahora lo estaban perdiendo todo porque la humanidad se había negado a ceder ante las amenazas alienígenas. Kate regresó con otro informe. Los exploradores sapiranos acababan de aparecer en el límite del sistema. 3 naves, el patrón estándar de reconocimiento. Probablemente estén contando nuestras fuerzas defensivas y buscando las mejores rutas de ataque. ¿Qué ven cuando nos escanean?, preguntó Ryan. Exactamente lo que queremos que vean. Kate sonrió. 6 fragatas anticuadas, 12 lanchas patrulleras y una estación minera llena de civiles asustados que intentaban huir. Ryan caminó hacia su centro de mando en las profundidades del asteroide. La habitación parecía una instalación militar cualquiera, con pantallas que mostraban la posición de las naves y equipos de comunicación que lo conectaban con otras fuerzas humanas. Pero oculta tras paredes falsas y camuflada como equipo de minería, se encontraba una de las tecnologías militares más avanzadas que la humanidad jamás había construido. La voz del capitán Morrison llegó a través del canal seguro. Bell, soy Morrison. Mis naves están en posición y listas para cumplir su parte. ¿Cómo están los civiles cargando los últimos transportes?, respondió Ryan. Jake, ¿está seguro de que esto va a funcionar? El plan es sólido, respondió Morrison. Los zafirianos han estudiado nuestras naves de exploración y colonias pacíficas durante años. Creen saber exactamente cómo es la capacidad militar humana. Están a punto de recibir una sorpresa muy desagradable. La mayor Phillips activó otra pantalla que mostraba todo el sistema Taeti. Puntos rojos marcaban la flota sapiriana que se acercaba. Había cientos de ellos, sus naves de cristal brillaban con un propósito letal mientras se movían por el espacio. Dios mío, susurró. Hay tantos. Ryan contó las naves enemigas en la pantalla. 300 naves, desde pequeños cazas hasta enormes cruceros de batalla. Era más potencia de fuego de la que la mayoría de las especies podían desplegar en todo su ejército. Los zafirianos claramente pretendían convertir a Taeti en un ejemplo que aterrorizara a otros mundos. Comandante, se escuchó una voz desde la estación de comunicaciones. El comandante de guerras Tull está transmitiendo en todas las frecuencias. Ryan activó la pantalla principal. Apareció el comandante militar sapirano, su cuerpo de cristal pulsando con agresivos patrones de luz. Cuando habló, el sistema de traducción convirtió sus ásperos tonos en palabras comprensibles.
Defensores humanos de este sistema, Sechol anunció, han elegido desafiar al Imperio Sapiriano. Este desafío será castigado. Ríndanse de inmediato y sus muertes serán rápidas. Sigan resistiendo y nos aseguraremos de que su sufrimiento dure días. Las naves humanas en órbita alrededor de Taeti comenzaron a transmitir señales de rendición. Sus motores se apagaron y sus sistemas de armas se desconectaron. Para cualquier observador, parecía que las fuerzas humanas se rindieran sin luchar. Kate negó con la cabeza con disgusto. Si no lo supiera, pensaría que realmente nos estamos rindiendo. Las tripulaciones están haciendo un excelente trabajo al parecer derrotadas. El último transporte civil despejó el sistema justo cuando llegaba la flota principal de Sapir. Ryan observó cómo las naves enemigas se desplegaban en formación de ataque, cargando sus armas para el asalto. La nave insignia del comandante de guerra Stull tomó posición en el centro de la formación, lista para dirigir la destrucción de la resistencia humana. Todas las plataformas mineras están listas, se escuchó una voz desde el centro de comunicaciones. La red de defensa de asteroides está completamente cargada y esperando sus órdenes. Ryan miró la pantalla táctica una vez más. Las naves sapiranas se habían movido exactamente donde el plan humano. Los NERS habían predicho que lo harían. El enemigo estaba concentrado en los objetivos obvios, la estación minera y los fragatas que se rendían. Ignoraron la plataforma minera diseminada por el cinturón de asteroides. Morrison, ¿está tu gente en posición?, preguntó Ryan. El escuadrón fantasma está listo, fue la respuesta. Todas las naves furtivas están apagadas y esperando. Los safirianos no tienen ni idea de que estamos aquí. La mayor Phillips revisó sus instrumentos por última vez. Comandante, todos los transportes civiles han saltado al hiperespacio. Todos los humanos no combatientes están a salvo, lejos del sistema. Ryan respiró hondo y activó el canal de comando que llegaría a todas las unidades militares humanas ocultas en el sistema Taeti. Todas las unidades, aquí el comandante Bell. La operación ratonera está activa. La fase 1 ha finalizado. El enemigo ha mordido el anzuelo. A través de las ventanas de observación, pudo ver naves aerianas acercándose a la estación minera. Sus armas estaban cargando, preparándose para reducir el complejo a escombros y vapor. El comandante de guerra Setul probablemente pensó que esta sería la victoria más fácil de su carrera militar. Las plataformas mineras que salpicaban el cinturón de asteroides parecían simples equipos industriales. Los colectores solares, los procesadores de minerales y los sistemas de transporte parecían inactivos e inofensivos. Los sapirianos los habían descartado como infraestructura civil sin importancia. Se equivocaban. Cada plataforma contenía sistemas de armas ocultos que se habían construido y probado en secreto durante los últimos 5 años. Cañones de riel camuflados en órdenes, lanzamisiles ocultos dentro de contenedores de carga, generadores de escudos que parecían centrales eléctricas. Todo el cinturón de asteroides se había convertido en una enorme fortaleza militar, manteniendo la apariencia de una operación minera pacífica. Kate, avísale al almirante Carter de que estamos listos para pasar a la fase 2, ordenó Ryan. Y envía un mensaje al comandante de guerra Saktul. ¿Qué debería decir el mensaje?, preguntó. Ryan observó cómo la flota enemiga se dirigía a la posición perfecta para la trampa que la humanidad llevaba años preparando. Dile que le advirtieron que no se cruzara con los humanos. Recuérdale que algunos errores son irreversibles. El sistema de comunicación se activó y la voz de Ryan se transmitió en todas las frecuencias apiranianas. Comandante de guerra Setul, le habla el comandante Bell de la Fuerza de Defensa Humana. Se le advirtió que cruzarse con la humanidad tendría consecuencias. Decidió no escuchar. Ahora aprenderá lo que sucede cuando amenaza a civiles humanos. La respuesta de Stull llegó de inmediato. Llena de arrogante diversión. Pobre humano, no tiene fuerza de defensa. Sus naves se han rendido y su gente huye como cobardes. En 10 minutos, este sistema no será más que escombros. Ya veremos, respondió Ryan con calma. Miró a sus oficiales y tripulación en el centro de mando. Estas personas se habían ofrecido voluntarias para quedarse y activar la trampa, sabiendo que tal vez no sobrevivirían a la batalla. Tenían familias en esos transportes civiles. Sin embargo, permanecieron en sus puestos porque comprendían lo que estaba en juego. Todas las estaciones, listos, anunció el mayor Phillips. Ryan colocó la mano sobre el interruptor de activación que iniciaría la verdadera batalla. Durante meses, la galaxia había visto a la humanidad como exploradores débiles, fácilmente intimidantes. Los sapirianos habían desestimado las capacidades militares humanas basándose en sus observaciones de naves científicas pacíficas y colonias mineras.
Estaban a punto de descubrir que los humanos eran muy hábiles ocultando su verdadera fuerza hasta el momento más necesario. La segunda fase comienza ahora, anunció Ryan, y pulsó el interruptor que mostraría al Imperio Sapiriano cómo era realmente la guerra humana. El comandante de guerra Stull sintió una oleada de satisfacción en su cuerpo cristalino al ver cómo las naves humanas apagaban sus armas. La patética muestra de rendición era exactamente lo que esperaba de esta joven especie. Sus 300 naves se colocaron en perfecta formación de ataque alrededor del sistema Taeti, listas para comenzar la destrucción sistemática que serviría de ejemplo a otras razas desafiantes. Comiencen el asalto, ordenó a sus oficiales de armas. Apunten primero a la estación minera. Asegúrense de que la destrucción sea visible en todo el sistema. La primera oleada de rayos de energía seirianos se dirigió hacia las plataformas mineras, dispersas por todo el cinturón de asteroides. Saktul esperaba ver las estructuras industriales vaporizarse bajo la abrumadora potencia de fuego de su flota. En cambio, escudos de energía brillantes se materializaron alrededor de cada plataforma, desviando los ataques inofensivamente al espacio. ¿Qué es esto?, preguntó ZTHL, mientras sus patrones de luz internos cambiaban a un naranja confuso. ¿Cómo es que las plataformas mineras tienen sistemas defensivos de grado militar? Su respuesta llegó en forma de enormes proyectiles de cañones de riel que estallaron desde las plataformas camufladas. Los proyectiles se movieron a una velocidad increíble, atravesando los escudos de sus destructores delanteros como si fueran de papel. 6 naves aperianas explotaron en brillantes destellos antes de que su flota pudiera siquiera reaccionar. La voz del comandante Bell resonó en todas las frecuencias de comunicación sapirianas. Comandante de guerra, permítame presentarle la verdadera flota de defensa humana. El espacio alrededor de Taeti se llenó repentinamente de naves que no habían estado allí momentos antes. Asteroides que los sensores de Stull habían descartado como rocas inertes se abrieron para revelar acorazados ocultos. Su tecnología de sigilo era mucho más avanzada que cualquier otra en las bases de datos sapirianas. Docenas de naves de guerra humanas se materializaron de lo que parecía ser espacio vacío. La nave del capitán Morrison, el Nuevo Horizonte, se despojó de su disfraz y reveló su verdadera naturaleza. Lo que parecía una simple nave de exploración era en realidad un crucero pesado repleto de sistemas de armas. Las demás fragatas humanas que se rendían siguieron su ejemplo, desplegando sus cascos para exponer enormes baterías de cañones ocultas en falsas secciones de carga. Imposible, murmuró Saktul, mientras observaba cómo sus pantallas tácticas se llenaban de símbolos rojos de advertencia. Nuestros informes de inteligencia demostraron que los humanos solo tienen capacidades defensivas básicas. La Mayor Phillips coordinó el contraataque humano desde su posición en el centro de mando del asteroide. Todas las plataformas mineras inician el patrón de bombardeo alfa. Escuadrón Fantasma, pueden atacar a las naves de mando enemigas. Los cañones de riel camuflados, que se habían hecho pasar por procesadores de mineral, comenzaron a disparar en ráfagas coordinadas. Cada plataforma desató devastadoras ráfagas cinéticas que destrozaron las formaciones apirianas como un huracán de metal y muerte. Las naves enemigas, diseñadas para combatir armas convencionales basadas en energía, no tenían una defensa efectiva contra el bombardeo cinético humano. El teniente coronel Steve Parker lideró la primera oleada de abordajes humanos contra naves aerianas averiadas. Sus tropas de fuerzas especiales se movieron con una eficiencia aterradora, tras haber estudiado los diseños de naves aerianas y las doctrinas tácticas durante años a través de la inteligencia recopilada durante misiones de primer contacto aparentemente pacíficas. Los equipos Alfa a Delta se centran en sus centros de mando, instruyó Parker a través del comunicador de su casco. Recuerden, necesitamos que sus computadoras de navegación estén intactas. Inteligencia quiere conocer la ubicación de todas las bases militares apirianas. La capitana Ellen Murray pilotó su caza, el Halcón Fantasma, a través del caos de la batalla con una precisión inhumana. Su escuadrón se había entrenado para este momento utilizando simulaciones de combate sepirianas capturadas. Aprendieron cada punto débil en el diseño de sus naves y sus tácticas de batalla. Atacaron como instrumentos quirúrgicos, apuntando a sistemas críticos con armas que los sepirianos nunca antes habían encontrado. Murray a todos los cazas, gritó por el canal del escuadrón. Sus generadores de escudos están ubicados en la parte trasera de cada nave. Atáquenlos con disruptores de resonancia y luego continúen con misiles convencionales. Los disruptores de resonancia fueron una innovación humana que explotó una debilidad fundamental en la tecnología seeriana basada en cristales. Las armas generaban patrones de frecuencia específicos que hacían que sus cascos de cristal vibraran y se separaran desde el interior. Era como ver cómo el cristal se rompía a cámara lenta mientras las naves enemigas se desintegraban bajo el ataque.
Saktal observó con creciente horror cómo su poderosa flota era sistemáticamente desmantelada por un enemigo al que había subestimado por completo. La mitad de sus naves ya estaban destruidas o inutilizadas, y los humanos no mostraban señales de frenar su ataque. Cada maniobra táctica que intentaba era contrarrestada al instante, como si los humanos pudieran predecir cada uno de sus movimientos. Señor, llamó uno de sus oficiales del puente. Los humanos han establecido campos de interdicción hiperespacial alrededor de todo el sistema. No podemos retirarnos. Entonces lucharemos hasta la última nave, declaró Stull, aunque su tono confiado comenzaba a quebrarse. Indiquen a todas las naves que concentren el fuego en el acorazado humano más grande. Si podemos destruir su nave insignia, quizás podamos romper su coordinación. La voz del almirante Carter le respondió antes de que pudiera dar la orden. Su nave, la Defensora, había emergido del hiperespacio con la flota de batalla principal que la humanidad había mantenido oculta durante décadas. No eran naves de exploración ni naves civiles reconvertidas. Eran instrumentos de guerra diseñados específicamente por una especie que había aprendido las duras lecciones de la supervivencia en un planeta peligroso. La voz del comandante de guerra Carter era tranquila y profesional. Parece que ha malinterpretado la naturaleza de la doctrina militar humana. No tenemos naves insignia en el sentido tradicional. Cada capitán de nave está entrenado para operar de forma independiente. Destruir una nave solo aumenta la determinación de las demás para completar su misión. El defensor abrió fuego con armas que, en comparación, hicieron que los ataques humanos anteriores parecieran suaves. Cañones de rayos de partículas que podían atravesar varias naves enemigas de una sola ráfaga. Torpedos de fusión que creaban estrellas en miniatura al impactar. Dispositivos de manipulación de la gravedad que aplastaban las naves apiranas como latas en un puño invisible. El comandante Bell coordinó la fase final del ataque desde su centro de mando en las profundidades. El asteroide. Todas las unidades inician el protocolo de supresión 7. Queremos prisioneros para interrogarlos, pero asegúrense de que entiendan que la resistencia es feudal. Las fuerzas humanas cambiaron de táctica con una precisión aterradora. En lugar de destruir las naves apirianas restantes, comenzaron a inutilizarlas sistemáticamente. Las armas fueron atacadas y destruidas. Los motores quedaron inoperables. Los sistemas de soporte vital sufrieron daños suficientes para desesperar a las tripulaciones enemigas, pero no para matarlas de inmediato. Cersda se encontró atrapado en un puente que perdía atmósfera rápidamente mientras su nave se tambaleaba sin remedio por el espacio. Las luces de emergencia parpadearon cuando los sistemas de energía fallaron en su otrora poderosa nave insignia. A través de su ventana rota, pudo ver al resto de su flota en condiciones similares. Aquí el capitán Morrison a todas las naves efirianas. Llegó la transmisión humana. Están derrotados. Ríndanse ahora y serán tratados según las convenciones galácticas para prisioneros de guerra. Sigan resistiendo y quedarán a la deriva en el espacio hasta que su soporte vital falle. Una a una, las naves apirianas supervivientes comenzaron a emitir señales de rendición. Sus tripulaciones habían visto suficiente capacidad militar humana como para saber que una mayor resistencia era un suicidio. El comandante de guerra Cersda, quien había entrado en el sistema esperando una victoria fácil, ahora se enfrentaba a la humillación de una derrota total. El mayor Phillips elaboró informes de daños para la flota humana. Comandante, tenemos 17 naves con daños menores, 3 con daños moderados y 0 bajas entre nuestro personal de combate. Ryan Bell observó la pantalla táctica que mostraba las consecuencias de la batalla. De las 300 naves apirianas que habían entrado en el sistema Tidy con tanta confianza, menos de 50 seguían operativas. El resto fueron destruidas por completo o flotaban como cascos sin vida en el espacio. Envíen un mensaje al almirante Carter, ordenó. La operación trampa para ratones se ha completado con éxito. La cuarta flota de batalla sapiriana ha sido neutralizada. La nave del capitán Morrison se movió junto a la nave insignia de Setol, inutilizada. Comandante de guerra, esta es su última lección de doctrina militar humana. Cuando les advertimos que traicionar a la humanidad tendría consecuencias, no estábamos haciendo una amenaza vana. Su imperio envió su mejor flota para destruir una sola colonia minera. Esa flota ya no existe. A través de su comunicador dañado, Stull apenas pudo susurrar su respuesta. ¿Cómo ocultaron tal fuerza militar? Nuestra inteligencia demostró que los humanos eran una especie pacífica con capacidades defensivas limitadas. La respuesta de Morrison se transmitió en todas las frecuencias para que todos los eirianos supervivientes pudieran oírla con claridad. Comandante de guerra, los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir en un universo peligroso es parecer inofensivos mientras se preparan para lo peor.
Solo vieron lo que queríamos que vieran. Ahora saben de lo que realmente somos capaces cuando nuestro pueblo se ve amenazado. La batalla de Taedi había terminado, pero Saktul comprendió que esto era solo el comienzo. El imperio saperiano había despertado algo para lo que no estaban preparados en absoluto. La humanidad se había revelado como una potencia militar que podía igualar o superar cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Mientras las naves humanas comenzaban a recoger prisioneros y a rescatar tecnología enemiga, Setil comprendió la terrible verdad. Su imperio no solo había perdido una batalla. Se habían creado un enemigo que no dejaría de perseguirlos hasta que la amenaza a los civiles humanos fuera eliminada por completo. El emperador Kulbek se sentaba en su trono de cristal en el corazón del mundo capital sapiriano. Su enorme figura latía con una furiosa luz roja. La sala del trono estaba tallada en una sola pieza de cristal vivo que amplificaba su bioluminiscencia natural, proyectando patrones danzantes en las paredes. Durante 300 años, había gobernado el imperio militar más poderoso de la galaxia. Ninguna especie había resistido con éxito la expansión sapiriana. Ningún enemigo había destruido una flota de batalla entera hasta ahora. Sus asesores militares permanecían en formación nerviosa ante el trono. Sus cuerpos cristalinos parpadeaban con colores tenues que indicaban miedo y confusión. El general Mort, comandante supremo de todas las fuerzas sapirianas, se adelantó con un cristal de datos que contenía el informe de batalla de Taoi. Mi emperador, comenzó Mortuk, su voz, creando ásperos tonos musicales en la cámara de cristal. La cuarta flota de batalla ha sido completamente destruida. El comandante de guerras Tul se encuentra entre los prisioneros hechos por las fuerzas humanas. Solo 47 naves escaparon del sistema, todas gravemente dañadas. El patrón de luz de Cobbs cambió a un rojo más intenso que hizo que las paredes brillaran como metal caliente. Explícame cómo 300 naves de nuestra mejor flota pudieron ser derrotadas por un puñado de humanos primitivos. Los humanos no eran primitivos, respondió Mortk. Con cuidado. Nuestros informes de inteligencia estaban completamente equivocados. Poseen tecnología de sigilo avanzada, armas cinéticas que eluden nuestros escudos y una coordinación táctica que supera cualquier otra que hayamos encontrado. Convirtieron a toda una campo de esteroides en una fortaleza militar, manteniendo la apariencia de una simple operación minera. El emperador se levantó de su trono, su imponente figura proyectaba sombras nítidas sobre la cámara. ¿Me estás diciendo que esta joven especie ha estado engañando a toda la galaxia sobre sus verdaderas capacidades? Antes de que Mortai pudiera responder, el sistema de comunicación de la cámara se activó. La imagen del almirante Carter apareció en una pantalla holográfica sobre el personal de mando seeriano reunido. Sus tranquilos rasgos humanos no mostraban emoción alguna al entregar su mensaje. Emperador Kulbex, comenzó. Soy la almirante Lisa Carter de la Flota de Defensa Humana. Sus fuerzas han atacado a nuestros civiles y amenazado nuestras colonias. Este fue un error que tendrá graves consecuencias. Kulbex se acercó al holograma, su enorme cuerpo de cristal brillaba con furia apenas contenida. Humano, ¿te atreves a amenazar al imperio sapiriano? Hemos conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que tu patética especie. La expresión de Carter no cambió. Su Majestad, no lo estoy amenazando. Les informo de la nueva realidad. Cada colonia humana atacada resultará en la destrucción completa de 10 instalaciones militares sapirianas. Cada civil humano asesinado será respondido con la eliminación de 100 soldados sapirianos. Esto no es una negociación. Es una promesa. El holograma parpadeó y desapareció, dejando la sala del trono en un silencio atónito. Varios asesores militares comenzaron a hablar a la vez, sus voces creando una sinfonía caótica de tonos cristalinos. Cobbs levantó un enorme brazo y el silencio regresó al instante. ¿Cómo transmitieron directamente a nuestra instalación más segura?, preguntó. El general Mort consultó sus pantallas de datos. Desconocido, mi emperador. Su tecnología de comunicación parece ser mucho más avanzada de lo que indicaban nuestras estimaciones. La señal eludió todos nuestros sistemas de seguridad como si no existieran. El capitán Tony García lideró el primer ataque de represalia humano contra un depósito de suministro sapiriano en el sector Riel. Su grupo de trabajo constaba de 12 naves que habían estado camufladas como cargueros civiles durante los últimos 2 años. Las tripulaciones habían aprovechado ese tiempo para estudiar los procedimientos militares sapirianos e identificar los objetivos más vulnerables de su red de suministro. Recuerden, gente, anunció García por el canal de comunicación de la flota. Entramos rápido, atacamos con fuerza y no dejamos nada atrás. Inteligencia quiere saber cómo coordinan los sapiranos su logística militar.
El ataque fue de precisión quirúrgica. Fuerzas humanas se materializaron desde el hiperespacio justo cuando las defensas del depósito estaban en su punto más débil. En cuestión de minutos, toda la instalación quedó reducida a chatarra flotando en el espacio. Las naves aperianas defensoras no tuvieron tiempo de enviar una señal de socorro. El comandante Morrison se encontró liderando un grupo de trabajo conjunto que incluía naves de especies que previamente habían descartado a la humanidad como irrelevante. La República Altariana se había ofrecido discretamente a compartir información sobre los movimientos de la flota seeriana. La Federación Centauri había comenzado a proporcionar combustible y suministros a las naves militares humanas. Es asombroso lo rápido que cambian las actitudes, observó Morrison a su segundo al mando, el teniente comandante Danny Walls. La semana pasada, estas mismas especies se preparaban para cortar todos los lazos diplomáticos con nosotros. Walls asintió mientras revisaba los últimos informes de inteligencia. Tienen miedo, capitán. Han visto lo que le hicimos a la cuarta flota de batalla y ahora se preguntan si podríamos ser su mejor esperanza para detener la expansión saperiana. La DRA. Patricia Witte trabajaba sin descanso en su laboratorio de xenobiología, analizando los perfiles psicológicos de los prisioneros sapirianos capturados. Su investigación revelaba información fascinante sobre el funcionamiento del imperio enemigo. Los sapirianos habían basado toda su doctrina militar en la intimidación y la fuerza abrumadora. Nunca habían desarrollado estrategias para combatir a un enemigo que se negaba a ser intimidado. Su debilidad es su fuerza, le explicó al almirante Carter durante una videoconferencia segura. Se han vuelto tan dependientes de su reputación de invencibilidad que no saben cómo adaptarse cuando esa reputación se ve cuestionada. Cada derrota los vuelve más desesperados y menos racionales. Carter estudió el análisis psicológico con atención. ¿Podemos usar esto en su contra? Por supuesto, respondió el Dr. Witte. Si podemos seguir derrotando a sus fuerzas de maneras inesperadas, podemos causar un colapso en cascada en su estructura de mando. Todo su imperio se mantiene unido por la creencia de que la resistencia es feudal. El emperador Kulbex cometió su primer error crítico cuando le llegaron informes de incursiones humanas contra instalaciones militares seerianas. En su furia, ordenó la ejecución de todos los prisioneros de guerra humanos. Pensando que desmoralizaría a las fuerzas humanas y demostraría la determinación sapiriana, el mayor Sam Turner dirigió la misión de rescate a la prisión donde se encontraban retenidos civiles humanos. Su equipo de fuerzas especiales llegó. Se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Los sapirianos habían matado a todos, incluyendo a los niños capturados durante las incursiones en las colonias exteriores. El informe de Turner al almirante Carter fue breve y lleno de furia controlada. Señora, llegamos demasiado tarde. No hubo supervivientes. Los mataron a todos, incluyendo a los niños de la colonia Henderson. La respuesta de Carter se transmitió simultáneamente a todas las unidades militares humanas de la galaxia. A todos los mandos, aquí el almirante Carter. Los zefirianos han ejecutado prisioneros de guerra humanos, incluyendo niños. A partir de este momento, ya no aceptaremos prisioneros seerianos. Cualquier soldado enemigo que se rinda será procesado en tribunales militares y procesado por crímenes de guerra. Cualquiera que se resista será eliminado. El cambio en la doctrina militar humana fue inmediato y aterrador. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes que hicieron que sus misiones anteriores parecieran suaves en comparación. Las fuerzas humanas comenzaron a cazar sistemáticamente todas las naves militares apiranas en el espacio conocido. No mostraron piedad ni tomaron prisioneros a menos que se les ordenara específicamente hacerlo para recopilar información. La coronel Rachel Stone comandó la liberación de Kepler 7, un mundo que los apiranos habían conquistado 5 años antes. La población nativa, una especie pacífica llamada Belcari, había sido esclavizada y obligada a trabajar en las minas de cristal que alimentaban la maquinaria de guerra sapiriana. A todas las unidades, transmitió mientras las naves de desembarco humanas descendían por la atmósfera del planeta. Recuerden, los civiles Belcari son nuestra prioridad. Cualquier fuerza sapiriana que amenace a los no combatientes debe ser eliminada de inmediato. La liberación de Kepler 7 duró menos de 6 horas. La guarnición sapiriana, que había aterrorizado a la población del planeta durante años, fue completamente destruida. Los supervivientes Belcari miraron a sus liberadores humanos con una mezcla de gratitud y asombro. El anciano Talon, el líder principal, se acercó a la coronel Stone con lágrimas en sus grandes ojos. Habíamos perdido la esperanza de que alguien desafiara alguna vez al imperio sapiriano. Durante años, rezamos para que alguien viniera a ayudarnos. Stone ayudó al anciano alienígena a ponerse de pie. La humanidad mayor tiene una regla sobre los abusadores.
Cuando encontramos a alguien molestando a quienes no pueden defenderse, nos aseguramos de que el abusador aprenda mejores modales. Las noticias de las victorias militares humanas se extendieron por la galaxia más rápido de lo que los informes oficiales podían viajar. Las especies que habían sido conquistadas por los zefirianos comenzaron a esperar que la libertad fuera posible. Otras, que solo habían sobrevivido evitando la atención sapiriana, comenzaron a ofrecer apoyo discretamente a las fuerzas humanas. El emperador Cobbs se dio cuenta demasiado tarde de que su imperio comenzaba a derrumbarse desde dentro. Estallaron rebeliones en docenas de mundos a medida que las poblaciones esclavizadas se alzaban contra sus señores eerianos. Sus comandantes militares informaron de una creciente dificultad para mantener el orden, ya que las fuerzas humanas aparecían donde menos se las esperaba. ¿Cuántas naves hemos perdido este mes?, preguntó Kvex durante un consejo de guerra de emergencia. El general Mortak consultó sus informes de bajas con creciente temor. 237 naves destruidas, mi emperador. 46 instalaciones eliminadas. Nuestras fuerzas solicitan permiso para retirarse de las posiciones avanzadas y consolidar nuestras defensas alrededor de los mundos centrales. El cuerpo cristalino de Cobbs latía con rabia frustrada. Estamos en el planeta natal sapiriano, que nunca había sido atacado en los 300 años de historia de su imperio. Enormes agujas de cristal se alzaban hacia el cielo desde ciudades construidas en formaciones rocosas vivas que latían con energía bioluminiscente. Plataformas de defensa orbitales rodeaban el planeta como un caparazón protector. Sus armas eran capaces de destruir flotas enteras. El emperador Cobbs siempre había creído que su mundo capital era inexpugnable. El almirante Bell, recientemente ascendido tras su éxito en Taeti, lideró la flota humana que se materializó en el límite del sistema natal sapiriano. Sus naves emergieron del hiperespacio en perfecta formación, con sus cascos reluciendo con las cicatrices de docenas de batallas libradas por toda la galaxia. Tras él venían naves de 20 especies diferentes, todas unidas en su deseo de ver al imperio sapiriano finalmente llevado ante la justicia. Todas las naves, les habla el almirante Bell. Su voz se transmitió por los canales de comunicación a cientos de naves aliadas. Recuerden, nuestro objetivo es la estructura de mando militar sapiriana, no la población civil. Estamos aquí para poner fin a una guerra, no para iniciar un genocidio. El capitán Morrison, ahora al mando de un crucero de batalla pesado llamado Retribution, estudió las enormes instalaciones defensivas que protegían el planeta natal sapiriano. Almirante, sus plataformas orbitales tienen suficiente potencia de fuego para destruir todo lo que trajimos. Eso es lo que quieren que pensemos, respondió Bell con calma. DRA. Wite, ¿está lista para mostrarles lo que aprendimos de sus prisioneros? La DRA. Patricia Wite sonrió mientras activaba los sistemas de guerra psicológica que los ingenieros humanos habían desarrollado específicamente para combatir especies cristalinas que transmitían en todas las frecuencias sapirianas. Ahora, a mí. Ral, el mensaje que llegó a cada ser cristal del planeta no se transmitió en palabras ni imágenes. En cambio, fue una serie de patrones de resonancia que crearon respuestas emocionales específicas en las estructuras neuronales sapirianas. El miedo, la confusión y la desesperación se extendieron por su población como una plaga. A medida que la transmisión continuaba, el emperador Kulbex sintió los efectos de inmediato. Su enorme cuerpo cristalino comenzó a atenuarse a medida que el ataque psicológico humano interrumpía sus patrones energéticos naturales. En todo su palacio, otros sapirianos se desplomaron o huyeron presas del pánico, abrumados por el terror artificial. «Detengan la transmisión», ordenó débilmente. Pero como los sistemas de comunicación habían sido diseñados para recibir señales, no para bloquearlas, la transmisión humana continuó, haciéndose más fuerte a cada instante. La comandante Stone lideró la primera oleada de tropas de asalto humanas contra las plataformas de defensa orbital. Sus naves se movían con la fluida precisión que se había convertido en la marca registrada de la humanidad en combate. En lugar de atacar las plataformas directamente, desplegaron nubes de robots microscópicos que comenzaron a devorar las estructuras cristalinas desde dentro. Anunció la orden de enviar piedra a todos los equipos de asalto mientras las defensas serianas comenzaban a derrumbarse a su alrededor. Los nanobots funcionan a la perfección. Su tecnología cristalina es completamente vulnerable al desmontaje molecular. La mayor Phillips coordinó la captura de instalaciones militares clave en la superficie del planeta. Las fuerzas humanas se desplazaban por las ciudades sapirianas como fantasmas, apareciendo donde la resistencia era más fuerte y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos enemigos. El ejército sapiriano, entrenado para librar batallas convencionales contra oponentes inferiores, no tenía respuesta para la flexibilidad táctica humana. Señora, hemos asegurado el centro de mando principal, informó la teniente coronel Parker por el canal seguro.
El emperador Cobbs solicita permiso para rendirse. La voz del almirante Carter llegó a través del sistema de comunicación desde su nave insignia en órbita. Dile a su majestad que la humanidad está dispuesta a aceptar su rendición, pero solo se incluye la disolución completa de todas las fuerzas militares apirianas y la liberación de todos los mundos que su imperio ha conquistado. El emperador Kulobs se encontró ante una decisión que ningún gobernante zafiriano había enfrentado antes. La rendición significaba el fin de todo lo que su especie había construido a lo largo de 3 siglos de conquista. La resistencia continua significaba la destrucción total de su pueblo a manos de un enemigo que había demostrado ser capaz de derrotarlos en cada ocasión. El general Morto, con su cuerpo de cristal titilando de agotamiento y derrota, se acercó al trono del emperador. «Mi señor, nuestras fuerzas informan de deserciones masivas. Flotas enteras se rinden antes que enfrentar represalias humanas. Las colonias exteriores declaran su independencia y piden protección humana». El emperador observó su otrora magnífica sala del trono. Las paredes de cristal viviente estaban agrietadas y tenues, dañadas por la continua transmisión de guerra psicológica. Sus asesores se encogían en las sombras, con su luminiscencia natural reducida a destellos apenas visibles. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Kul, aunque ya sabía la respuesta. «Éramos los amos de la galaxia. Ninguna especie se nos había resistido con éxito». «Eran diferentes», respondió Mort en voz baja. «Los humanos nunca lucharon como esperábamos. Cada vez que creíamos comprender sus capacidades, revelaban nuevas fortalezas que nunca antes habíamos visto». Una hora después, el capitán Morrison se encontraba en la sala del trono del emperador. Su uniforme humano contrastaba marcadamente con la arquitectura de cristal alienígena que lo rodeaba. Tras él, representantes de docenas de especies que habían sufrido bajo el dominio sapiriano esperaban para presenciar la rendición formal. El emperador Kulex Morrison comenzó. Hace 3 meses, su embajador advirtió a la humanidad que no había escapatoria una vez que su imperio marcaba a una especie para su eliminación. Hoy les devuelvo esa advertencia. No hay escapatoria a las consecuencias de sus actos. La enorme figura del emperador se había encogido considerablemente, su cuerpo de cristal ya no latía con la energía confiada que una vez lo hizo parecer invencible. ¿Qué condiciones ofrecen para nuestra rendición? La voz del almirante Carter llegó a través del comunicador de Morrison. Desarme completo de todas las fuerzas militares apirianas. Liberación inmediata de todos los mundos conquistados. Reparaciones a las especies que sufrieron bajo su dominio. Juicios por crímenes de guerra para los comandantes militares responsables de genocidio y masacres de civiles. ¿Y si nos negamos?, preguntó Kvex, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. La expresión de Morrison se mantuvo fríamente profesional. Entonces las fuerzas humanas continuarán persiguiendo a las unidades militares apirianas hasta que no quede ninguna. Su imperio será desmantelado pieza por pieza, y su especie será dispersada a los confines del espacio sin un mundo natal propio. La ceremonia formal de rendición tuvo lugar en la estación Kepler, donde la crisis había comenzado meses antes. «Representantes»,